Estamos muy agradecidos por este excelente tema que hemos recibido del doctor Royce. Muchas gracias, doctor. Ya está nosotros también chance en tema y ha parecido un excelente. Nos gusta mucho y nos gusta mucho también la parte práctica. Para esta siguiente sección vamos a tener nuestra mesa redonda, donde ustedes pueden ver en sus progresos, pues vamos a trabajar en esa parte ahora. Y pues vamos a presentar el doctor social algunos que pudieron recibir esta pequeña introductoria de copia. Y ahora vamos a presentar también a nuestros compañeros. Esos tres profesionales son los coautores del libro que tenemos como base para nuestro congreso. Nuestro libro se llama Psiconutrición, cuando la mente se sienta a la mesa. Y ellos son los tres profesionales que han trabajado desde sus perspectivas y desde sus profesionales ¿verdad? En la aplicación de cómo ver la psiconutrición desde la medicina, la nutrición y la psicología. Si me permiten, entonces voy a presentarlos a ellos y les voy a leer un poquito sobre sus atestados. Por acá tenemos a Tarín Moreno. Ahí muchas gracias por estar aquí. Ella es psicóloga clínica, es magíster en psicología clínica y en docencia superior. Además de ser docente, es terapeuta en la Asociación Occidental Panameña. Y es panameña leí la de Thais, sí. Ella es Thais Morena, son hermanas, tienen el mismo apellido, Thais, Tarim. Y ella es psicóloga clínica y trabaja como docente y terapeuta en la Asociación Occidental Panameña. Ahora sí, vamos a ir entonces en este orden. Seguimos con Enox. Enox Vega es médico general. Actualmente labora en el hospital, vamos a ver, en el Hospital Materno Infantil en la provincia de Chiriquí, en Panamá. Y también tenemos, ahora sí, es que empecé, ahora sí, con Narim. Ella es nutricionista clínica, es doctora en educación con énfasis en investigación y es especialista en nutrición clínica y educación. Además es docente universitario también. Así que bueno, tenemos grandes expositores, grandes autores del libro y ahora, además de tener la información escrita, pues también tenemos la facilidad de poder tenerlos acá en vivo y de poder también compartir con ustedes desde sus perspectivas la información. Bueno, ¿qué les parece si para iniciar, para tal vez empezar hablando desde quiénes somos, desde nuestro crecimiento y nuestra práctica profesional, voy a hacer una preguntita tipo rompehielo, ¿ok? Y también me gustaría que ustedes puedan comentar. Yo aquí en Facebook estoy viendo la transmisión también y estoy pudiendo interactuar con las personas que están por esta red social. Sé que también hay otras personas conectadas por otros medios, pero para nosotros es más fácil tal vez poder interactuar con ustedes por acá. Aquí tengo varios mensajitos y ahorita los voy a compartir. Pero esta pregunta me gustaría que ustedes también la puedan responder. Allá en redes sociales lo podemos ver por acá por Facebook. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa para cada uno de ustedes la frase cuando la mente se sienta a la mesa? Que es el subtítulo de nuestro libro. ¿Qué significa para Thais? ¿Qué significa para Thais cuando la mente se sienta a la mesa? Bien, desde el enfoque de la psicología, teniendo en cuenta esta frase, nos referimos a aquellas emociones, pensamientos que probablemente tienen su trasfondo en la niñez, en experiencias pasadas, e influyen a la hora en que vamos a seleccionar los alimentos, ¿no? Si de repente teníamos algún alimento confort en nuestra infancia, tal vez en base a eso estamos decidiendo, ¿no? ¿Qué vamos a asumir? Recuerda que usted también puede escribir por ahí qué significa para ustedes esta frase. Doctor Vega, ¿qué opina usted? ¿Qué representa para usted esa frase? Bueno, a veces el concepto de mente no es algo tangible, el pensamiento. Muchas veces en medicina nos enfocamos en la parte anatómica o en la fisiología, en la función. Y la mente está basada en esos aspectos. Entonces, el aspecto médico o relacionado al pensamiento tiene que ver con cómo se comunica las neuronas, lo que nos lleva a tener el concepto del pensamiento, a elegir los alimentos, eh, cada decisión que tomamos en la vida. Entonces, los neurotransmisores están involucrados en ello y todo eso tiene una función en nuestro cuerpo y que fue creado obviamente por eso. Muy bien. Seguimos así en orden. ¿Les parece? ¿Taris? Sí, bueno, para mí hablar de que la mente se sienta a la mesa está relacionado con las emociones a las cuales todos los seres humanos no somos indiferentes.
forman parte de nosotros y no podemos como separar realmente cuerpo-mente. Siempre que nos sentamos van a haber elementos de sentimientos, por allí recordamos y asociamos los alimentos con momentos felices, quizás con momentos complicados, pero está pues siempre ese sentimiento, esa emoción presente. Lo importante es que no dejar que ella nos domine. Doctor, ¿usted qué opina? Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera decir algo. Ya le dije yo a los autores, he tenido la oportunidad de leer 2 veces su libro, 2 veces su libro. Y cada vez que lo he leído, he encontrado cosas nuevas. Entonces, me gusta mucho. Quiero expresar eso porque ha sido una muy buena idea hacer esto y está acorde con lo que se está hablando a nivel de los 42 países de la División Interamericana. Déjenme contestar la pregunta de CETRE-Info, por favor, si me permite. Desde el Departamento de Ministerios de la Salud de la División Interamericana, que es director el doctor Fan Jimus, nosotros creemos que es realmente en el cerebro donde inicia el hecho de tomar la decisión qué alimentos quiero consumir. Es aquí en el cerebro. Si lo hablamos desde el término de salud pública, la salud mental se ha visto cómo influye en los patrones poblacionales alimentarios. O sea, una comunidad entera, por su salud mental, puede tomar decisión cuál es su patrón alimentario. Y si lo hablamos desde el término de la medicina de estilo de vida saludable, pues sin salud mental no puede haber decisiones saludables con respecto a la alimentación, ni mucho menos que son coherentes ni sostenibles. Es por lo que podría yo decir. Muy bien, ¿les gustaría saber algunas de las respuestas que tenemos por aquí en las redes sociales? Vamos a ver, bueno, tenemos muchísimos mensajes y estamos muy felices de poder compartir con ustedes. Un saludito para Laura Wilson, para Ilsa Patterson, para el pastor Mario Spencer, Tatiana Henry, la doctora, también Alejandro Arias, nos saluda también el pastor Luis Segovia desde Cartago. Tenemos a don José Rafael Rivera y a Rosy, que nos ven también desde Cartago, el pastor Luna, Nuria Poster, Lidia Joseph, Silvia Solís. Muchas gracias a todos por mandarnos sus mensajitos. Aquí le mandan saluditos Jesús Marín al doctor Proel Sea. Y el pastor Señor Ruiz también nos saluda desde la Misión Caribe de Costa Rica. María Isabel nos saluda de Punta Arenas. Doña Ciña pregunta por el libro, ya les vamos a comentar un poquito sobre eso. Saludos para Esperanza Serrano, para Edgar Salazar. Y nos quedan bastantes más, pero las voy a dejar un poquito para después. Vamos a ver, por aquí yo vi uno de los mensajes que nos decía. Dice que asocian con la ansiedad, que la ansiedad se asocia con ingesta de dulces. La ansiedad pues la asocian con ingesta de dulces. ¿Ustedes piensan que este comentario, vean, este comentario es súper atinado para la pregunta que quería hacer en esta mesa redonda, que justamente estábamos revisando? Dice, ¿cuáles son las principales formas en las que las emociones influyen en lo que elegimos? Yo creo que esta persona que comentó esa respuesta ya sabía que íbamos a hablar sobre esto en la siguiente pregunta, que está mencionando que hay una relación entre la ansiedad y lo dulce. ¿Qué opina usted, doctor, sobre cuál es la principal forma en la que la emoción puede influir en la forma en la que comemos? Bueno, en primer lugar quisiera decirle que vaya al Congreso de Salud, ¿verdad? Dile que ir mañana y estar el domingo en la transmisión, porque si no, no va a estar. Lo que puedo yo decir es sí existe, sí existe, y quisiera dejarlo hasta ahí la respuesta, porque de verdad, doctora Paula, quisiera que esa persona fuera al Congreso. Muy bien, porque no, la persona sí pone que con la ansiedad se asocia. Vamos a ver. Pero- ¿Qué opina Tari? Ajá. Bueno, vamos a ver el Congreso. El gusto, sí, tienen que venir al Congreso. Y leer el libro. En el libro hay un capítulo que habla sobre ansiedad y cómo esta
puede impactar las elecciones alimentarias, ya sea que en temas de cantidad, en temas de calidad que elegimos, la ansiedad tiene mucho que ver y está muy presente, lamentablemente, en gran parte de la población. Así que no se pueden perder lo que dice el libro Y el Congreso, muy bien. Y perdón, pues podríamos resumirlo, ¿verdad? En lo que dijo Elena de White, que había una relación muy estrecha entre la mente y el cuerpo, y como se dijo, misteriosa y maravillosa. Es decir, lo que comemos influye en nuestro estado de ánimo. Usted lo explica muy bien en su libro. Pero también nuestra salud mental influye en las elecciones de los alimentos que vamos a consumir. Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad o que tiene depresión, que tiene muchas veces falta de serotonina, evidentemente sus elecciones de alimentos pueden variar, pero tiene que ir a conversar. Sí, muy bien. Ahora, quisiera hacer la pregunta como al revés. Ahorita estamos hablando de cómo las emociones que tengo me inducen a elegir un alimento, ¿cierto? Ahora hablemos al revés. Cómo los alimentos que yo consumo me inducen a tener pensamientos específicos. ¿Hay alguna relación? Sí, hay una relación evidente y científicamente comprobada. Obviamente los alimentos, el cuerpo requiere los llamados macronutrientes y estos van a ser pues, transformados en unos más pequeños. Así lo hacen. La glucosa, que normalmente es más común en estos tipos de ultraprocesados, en dulces, es el principal combustible del cerebro. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Detecto, tengo mucho azúcar, entonces eso es reconfortante, puedo ir a una respuesta donde me voy a sentir mejor, me siento bien. Entonces, al ingerir tipo de alimento muy calórico o, digamos, dulces, van a tener esa respuesta. Entonces, me induce a sentirme bien. Entonces, el problema en eso es que si comienzo a cubrir, digamos, las llamadas emociones que son negativas, eh, con este tipo de respuesta a estos alimentos, entonces voy a asociarlo a que el alimento me cura o me mejora mi estado de ánimo. Entonces ahí caemos como en un problema, ¿no? Se va haciendo un ciclo vicioso. Pero sí está demostrado pues que la ingesta de alimentos pueden pues inducir nuestro comportamiento, nuestras emociones. Muy bien. y también hay alimentos que contribuyen a que nos sintamos mejor, más plenos, más tranquilos. Por ejemplo, hay estudios que relatan que el consumo de frutas y vegetales, personas que tienen un consumo habitual de estos grupos de alimentos, se ha asociado con estados emocionales más tranquilos. Así que es importante también adoptar esas prácticas en nuestra vida. Y qué interesante que es bidireccional, ¿verdad? Es cómo los alimentos que yo consumo modifican o inducen o influyen en mis pensamientos y cómo mis pensamientos también influyen en lo que yo como. Y esto puede convertirse como en un círculo vicioso, ¿verdad? Como en una bola de nieve. Podríamos hacer que esta bola sea hacia lo positivo o podría ser hacia lo negativo, ¿cierto? Aquí tengo un comentario de Olga Cantillo Olivares. Ella nos dice, buenas noches, saludos desde Coronado. Y dice que lo que pasa también es que en la publicidad, cuando vemos películas, vemos que también alguien cuando está deprimido come helados o chocolates. Entonces, lo que nos dice Olga por acá es que también como que eso está implícito en nuestra mente, ¿verdad? Como en lo que nosotros creemos. Ah, estoy triste, entonces esto me podría ayudar porque lo he visto en las películas, tal vez. Y vemos mucho en la propaganda que se tiende a mostrar un ambiente como bien alegre, ¿no? Estamos en familia, estamos con amigos, disfrutando. Así que ese alimento me va a hacer sentir muy bien. Y suelen ser alimentos que no son saludables, estos que se promueven a través de campañas comerciales y demás. No suelen salir un grupo de amigos comiendo una ensalada de frutas o no o algo de por ahí en esa línea, cereales integrales, sino otro tipo de alimentos. Y eso es un mensaje. Ah, exacto, sí, como que tal vez este tipo de comida se relaciona con una persona, ¿verdad? Que tal vez no está pasando un momento tan agradable. Y un momento agradable, una fiesta, una actividad, ok, con todos los alimentos por ahí, ¿verdad? Que tal vez son ricos en carbohidratos que nos afectan. Y de hecho, sin mencionar marcas, hay un refresco muy famoso, muy famoso, que es muy consumible, lastimosamente. En su última campaña de marketing que ha sabido al mercado, están relacionando que ese refresco
es capaz de unir a la familia, a la mesa. Ustedes siempre... Sí, O sea, el que un refresco, una negrita, es capaz de reunir a la familia a la mesa y te da felicidad. O sea, consumir este refresco te provoca felicidad, alegría, estar en familia. Eso es un determinante comercial que influye mucho. Es increíble que ellos usan incluso personales, profesionales en psicología, porque comprenden el pensamiento de las personas y conllevan a la producción de productos que son más llamativos. Eso es lo que usted mencionó, doctor. Ahora la familia está sentada con un refresco allí que los une. Sí, muy interesante. Me gustaría que podamos trabajar en esta pregunta porque es muy, muy importante. Dice que Pal, desde la experiencia clínica en las diferentes áreas de cada uno de ellos, ¿cómo puede una persona distinguir entre el hambre del cuerpo y el hambre de la mente? ¿Será que sí tenemos dos hambres, como un hambre corporal, un hambre fisiológica, y será que tenemos también un hambre mental? ¿Y cómo podríamos distinguirlas de manera práctica para que las personas que nos acompañan en las redes sociales también puedan identificarlas? Bien, yo quisiera hablarles del hambre mental, el hambre emocional, que también se le llama de esa manera. Hay varias características. Una es que sentimos antojo por algo en específico, un alimento en específico, y normalmente es un alimento placentero, azúcares o grasas, ¿cierto? Por otro lado, necesitamos resolver ese antojo inmediatamente. Y también algo que es bien común es que sentimos culpa cuando ingerimos ese alimento. Sentimos mucha culpa, también porque se nos hace difícil distinguir de cuando estamos saciados, ¿no? Como estamos dejándonos llevar tras esa emoción, queremos seguir comiendo para seguir sintiéndonos bien. Muy bien, ese asunto sería el hambre emocional o hambre mental. Vamos a ver qué con respecto al hambre fisiológica. Tal vez los doctores, la nutricionista nos puede orientar. Y el hambre fisiológico real tiene bastante diferencia con la emocional. El hambre real empieza a aparecer de forma gradual. Siento una pequeña incomodidad, una pequeña molestia, me está avisando ahí algo, pero todavía no requiero ingerir nada en el momento. Poco a poco va pasando el tiempo y esa sensación se va incrementando. Creo que existe nadie que no haya sentido el hambre, ¿no? Algo, una respuesta o necesitamos eso donde el cuerpo nos avisa, es que necesitamos nutrientes y que hacen falta glucosa, aminoácidos, entonces es gradual, a diferencia del emocional que es al momento. Siento antojo de algo y en específico tienden a ser alimentos muy calóricos, muy azucarados, con mucho sodio. Ese sería uno de los aspectos con respecto a fisiológico o el hambre real, ¿no? El hambre físico. Muy bien. ¿De qué manera los mensajes familiares? No sé si algunos... Y en esta parte sí quiero que me ayuden, ¿ok? Ayúdenme por aquí, por las redes sociales. Tenemos un grupo muy bonito de personas que nos están acompañando. Ayúdenos ustedes porque ellos son panameños de nacionalidad, ustedes, ¿verdad? El doctor Sea tiene nacionalidad costarricense, pero ha vivido mucho tiempo en México. Ah. Y pues yo soy aquí la única costarricense, así que ayúdenme ustedes. Aquí escribimos algunas frases, ¿ok? Cuéntenos ustedes frases familiares, cosas que ustedes tal vez allá en la casita escuchan y que quieren que nosotros podamos compartir por acá. Vean, les escribí estas de acá. Tienes que terminar de todo el plato. No puede quedar comida en el plato, ¿ok? La otra frase que escribí es, si usted se come todo eso, puede comer postre, ¿ok? No desperdicie. Dicen por ahí, los niños de áptica o quieren las comidas. Quieren el libro, me parece, ¿verdad? Algunas de estas frases. Cuéntenme ustedes en redes sociales qué frases conocen, qué frases son comunes acá en Costa Rica. Y mientras tal vez vamos a ir comentando cómo frases como estas pueden afectar nuestra relación con la comida. La pregunta yo la orienté un poco a la vida adulta, pero desde niños, ¿cómo estas frases afectan a la vida de los niños, la relación con la comida en los niños y también en los adultos? Bueno, es importante tener en cuenta que el niño está en aprendizaje y todo lo que el adulto o el tutor pueda inculcar, transmitir, va a tener un impacto en la vida de ese pequeño y va a persistir si él no hace algún cambio, si no detecta y no corrige, va a persistir hasta la edad adulta. Entonces, por ejemplo, si nosotros condicionamos la ingesta alimentaria de ese niño y le decimos, bueno,
Luego, si te comes esto, luego pueden tener algo, ¿verdad? Quizás más dulce, más atractivo. Entonces, ¿qué pasa el día que no está eso más atractivo y ese dulce? Va a decir al niño, si eso siempre estuvo, eso siempre me llevó a consumir esto saludable, pues hoy no lo voy a comer porque no me estás dando el premio. Entonces, este tipo de conductas, por supuesto, es perjudicial para el aprendizaje del niño en cuanto a conducta alimentaria y para el tipo de alimentos que va a seleccionar ese niño. Y entonces, ¿saben? De este comentario que hace la licenciada también a mí me llama la atención que entonces hay como un grupo de alimentos negativos y un grupo de alimentos positivos. Y tal vez los negativos están como más bien los que serían saludables, ¿verdad? Es como, si usted se come esto, yo también sé que es feo, que yo también sé que a mí no me gusta, como. si yo no como, entonces yo le voy a dar esto, que esto sí nos gusta a todos, que esto sí nos hace felices, y entonces si usted se come eso que es feo, yo le doy eso que es rico, ¿verdad? Entonces en sus mentes tal vez no queda como esta relación de esto me nutre, esto me es bueno para mi cuerpo, sino que esto me lo voy a tener que comer para poder recibir aquello otro. Claro, y muchas veces las familias no se toman el tiempo de hablar con los niños y explicarle, este alimento te va a ayudar de esta forma, esto te va a ayudar a crecer, te va a hacer más fuerte, y simplemente le decimos, cómeselo y te vamos a dar eso por ahí. Bien importante esa parte, ¿no? Explicarle a los niños detalladamente para qué funciona ese alimento, cómo lo va a ayudar. Brevemente voy a contar a ustedes que son los autores de este libro. Quizás en la segunda edición lo ponen. Por ejemplo, estaba yo en el kinder aquí en Costa Rica y mi mamá me ponía fruta picada para comer. Y había otro compañero que su mamá le ponía un sándwich con mortadela y tal. Y un día me vio a mí comerlo y el niño me dijo que yo era un anormal. Esa fue la palabra. Y yo llegué llorando a la casa con mi mamá a decirle, mamá, soy un niño anormal. Y mi mamá me dijo, no, el anormal es el otro, no usted, me dijo. Grandes enseñanzas. Es que se acostumbra mucho también como, ahorita yo creo que hay cierta campaña, al menos acá en Costa Rica, para que los chicos lleven meriendas saludables, pero aún así, usted ve las meriendas de los chicos y es como, un paquete de, para no decir marcas, un paquete de esas cositas que tienen muchos condimentos, ¿verdad? Entonces, quizás cuando hay alguna mamá que se preocupa por preparar una merienda rica en nutrientes, con cantidades que sabemos que van a ser positivas para los chicos, entonces lo ven como el raro, ¿verdad? Como la normal. Yo aquí tengo unas cuantas frases, les quiero comentar. Aquí nos comenta Tatiana Henry, una tradición que solía decir mi mamá. Tantos de nuestros hermanos mueren de hambre en África y usted desperdiciando la comida, ¿verdad? Sí. Rosa María nos dice, no se levanta de la mesa hasta que no se lo termine. Claro. Dice Edgar Salazar que dice, coma carne y si no le da anemia. Otra frase más. Bueno, perdón, esta dice, feliz sábado y gracias por toda la información bíblica y científica que se refleja en la vida social y personal de Verónica Gordon, que nos manda ese mensajito. ¿Qué tal si conversamos un poquito sobre este comentario que hacía la licenciada Tatiana Henry? Ella es psicóloga también, menciona esto de los niños de África, que lo mencionamos todos, ¿verdad? Por acá, que es muy común. ¿Cómo eso podría impactar la vida del niño, pero también de nosotros como adultos? Esa frase me parece que no le enseña al niño a tener un autocontrol, sino que va a tener una mentalidad como de aprovechar, sacar provecho siempre, o de cumplir o ser educado, ¿verdad? Y no va a tener control en las porciones en el futuro, ¿no? Sino que va a comer, si se le sirve en algún evento, va a comer hasta que termine ese plato, no solo por cumplir. Y realmente está ignorando las señales de saciedad. Y eso va a llevarlo a sufrir de sobrepeso, de obesidad. O puede llevarlo a la idea, eso que mencionaba, quizás ampliando un poco, a comer de más por si acaso luego escaseas. Entonces voy a aprovechar cada instancia, cada momento de las comidas, todo lo que pueda, por si hay escasez posteriormente. Entonces son mensajes que van quedando. Puede que el adulto no lo haga con mala intención y seguramente no lo hace con mala intención porque son nuestros padres, nos quieren, pero quizás fue el mensaje que ellos también recibieron. Pero es importante que nosotros cortemos con ese tipo de educación, vayamos mejorando para que nuestros niños pues tengan más conciencia sobre la importancia de una alimentación equilibrada.
Sí, muy importante. Y yo también pienso que cuando nosotros tenemos como esa percepción de que tengo que terminarme todo lo que hay en el plato, el doctor Vega ahora mencionaba sobre la importancia de conocer las señales, de que todos hemos sentido hambre y que nuestro cuerpo nos da señales de que necesito nutrientes, de que necesito glucosa para funcionar, pero también nuestro cuerpo nos da señales de saciedad. Pero si nosotros tenemos en la mente que los niños allá en otro continente necesitan comida, entonces yo no le voy a prestar atención a la señal que me está enviando mi cuerpo de saciedad, sino que la señal que yo necesito es terminarme el plato. O tal vez ni siquiera nos cuestionamos si este plato es mucha comida para mí. O ¿será que puedo guardar la mitad y luego me la como? Sino que ya eso no nos permite cuestionarnos por si lo tenemos tan inculcado en nuestra mente, en nuestro inconsciente, que nos enviamos todo el plato, hasta que no quede ni un granito de... Según la señal, el plato vacío. No la saciedad, sino el plato vacío. Exacto, nos damos más a esa señal. Y nuestro cuerpo tiene señales de saciedad, ¿verdad? Hormonas que nos dan saciedad y que realmente no se tiene esa señal inmediatamente después de comer o en la comida. Entonces a veces tenemos que Claro, tiempos. un espacio para que nuestro cuerpo pueda enviar esas señales hormonales y que podamos reconocer que estamos llenos, ¿verdad? No sé si les ha pasado, no me recuerdo si en el libro mencionaba este ejemplo, como que algunos de ustedes dicen en un restaurante, me gustaría comer más, yo voy a pedir otro plato, y dura mucho entrar ese segundo plato, y cuando ya llega, ya no, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Llega la señal de saciedad, llega al cerebro, digamos. Se ve asociado a una hormona que se segrega en el tejido adiposo, que nos da una señal pues, de saciedad también. Obviamente el estómago distendido, la absorción de los nutrientes, que eso toma un tiempo, no es inmediato. Llega al estómago, tiene que pasar al intestino delgado, comienzan a absorberse entonces glucosa, aminoácidos, y esos comienzan a circular en sangre. Tienen que llegar al cerebro entonces para dar la señal de saciedad. Entonces toma un tiempo, no es inmediato. Y también que dejamos que la mente ahí domine. Nos dejamos llevar también por los colores, sabores, y no es ni siquiera estoy pensando en señales de saciedad. Si no me gustó el rico al paladar, voy a repetir. Entonces esto pasa muchas veces. Y también que muchas veces esa sensación de hambre muchas veces es sed. Y la gente, bueno, tengo hambre, lo primero que dice, bueno, voy a buscar un bocadito, pero no se pone a pensar que probablemente el cuerpo lo que le está pidiendo es agua, es hidratarse. Incluso después de comer, con eso le da el antojo de algo adicional, como que me dé un hambre después de comer y dice, ¿por qué me da esto? Y a veces eso lo hago. Muy bien, aquí tengo algunos otros comentarios que me gustaría que podamos revisar. Yo sé que el tiempo acá vuela, más cuando lo estamos disfrutando tanto y con todas las interacciones que ustedes hacen desde sus casitas. Pero quisiera leer algunos, Karen Zúñiga nos menciona, muchas veces se dice que si una persona es vegetariana se enferma. Ella misma nos dice, cuando se dice que es de mala educación no comerse los alimentos que nos dan, enseñan a los chicos a no rechazar alimentos ni cuestionar si eso es bueno o malo. Entonces nos menciona por atajar en esta idea que me parece muy valiosa también. Olga Cantillo dice que una buena costumbre es permitir que los niños tomen las porciones de comida que desean. Por supuesto, dice colocar comida saludable y darles la guía necesaria. Y Marilyn dice que nos enseñan que dejar comida es incorrecto, pero no opciones más sanas como servirse porciones correctas, guardar en sobrante para más tarde, entre otras cosas. Hay que tomarse tiempo también para enseñar esos aspectos positivos. Pero para poder enseñarlo tenemos que conocerlo como padres y tutores. Y eso rescato lo que decía el doctor hace un rato en su presentación, la importancia de la instrucción sobre educación, en este caso educación alimentaria, que positivamente la Iglesia Adventista busca siempre instancias para promover la buena dieta, la buena alimentación. Muy bien, ¿listos para una siguiente pregunta? Ok, me gustaría que pudiéramos conversar sobre este tópico. Dice, ¿cuál es el mito más dañino? Y como yo veo que aquí las personas también están comentando y escribiéndonos por redes, tómense también su tiempo y cuéntenos sobre los mitos. ¿Cuál es el mito más dañino que han escuchado sobre la nutrición, sobre el peso, la alimentación, etcétera? Un mito que ustedes hayan reconocido
los chicos ahí en redes sociales, las personas que nos ven pueden escribir estos mitos también y podemos ver si a la luz de la ciencia, a la luz de la palabra, podemos aclarar si esto es un mito o una realidad. Uno que yo he escuchado en la línea de la alimentación y me gustaría que lo pudieran aclarar es de algunas bebidas que podemos ingerir en ayunas que automáticamente queman la grasa. Bueno, realmente es un mito totalmente. Realmente no hay ningún alimento que permita quemar grasa como tal, sino que para nosotros reducir la grasa corporal, que es lo que buscamos, creo que es el objetivo por ahí, requiere de varias estrategias, entre ellas tener un consumo suficiente de alimentos, no excedernos y también poder realizar actividad física que nos permita manera disminuyendo ese porcentaje de grasa corporal. Pero no existe ningún alimento científicamente comprobado que tenga ese poder de quemar grasa, como dice la gente. ¿Sabéis qué ha escuchado usted? También parece, he escuchado de las personas que toman agua con limón en esa línea, que el agua con limón quema grasa y una, ahí escuchada, ¿no? Sí, Creo que ese es el que escuchaba acá. A veces la gente lo asocia que el limón corta la grasa cuando cae en el plato, ¿no? Pero así no funciona el cuerpo. Son células, eso es un proceso bastante complejo. No se puede directamente que me tomo el jugo de limón se va directito allá a la grasa. la esencia de la pasiva, ¿verdad? Pues así, Muy bien. Igual algunos partidos como que cumplen totalmente ese proceso de nutrición que debe tener una persona. Y puedo poner un mito Claro, pero muy controversial, porque podríamos hacer el segundo congreso. Y va que estamos ahorita aquí un equipo interdisciplinario. Un mito. El peso determina tu salud. ¿Qué piensan ustedes? El peso, o sea, el peso tiene que ver con tu salud. en Costa Rica pesamos en kilos. O sea, el peso en kilos, si eso determina la salud. Sí. Es un mito, ¿no? Bueno, justo de eso hablábamos también antes de la presentación, lo discutíamos un poco. El peso no distingue tejidos. No sabemos cuánto de ese peso es músculo, cuánto es grasa. O sea que sí es importante complementar ese dato con otro tipo de pruebas que se realizan en un consultorio médico de nutrición para saber si en efecto usted está saludable o no. Pero sí nos da luces en ciertos casos sobre alguien quizás que lo delata en que no anda muy bien en términos de salud. Por ejemplo, alguien que tiene un peso mucho mayor al esperado para su sexo, para su talla, para su edad, probablemente ese exceso de peso, a menos que sea un deportista o fisiculturista, sea expensa de grasa corporal. Yo les digo a mis pacientes, porque nosotros en el hospital lo que normalmente usamos es índice de masa corporal. Ustedes saben, bueno, acá en Costa Rica la consulta a un médico general en un país dura 15 minutos. Entonces ustedes tienen que ir rapidito, ¿verdad? Entonces nosotros lo que normalmente calculamos es índice de masa corporal. Y algunas personas, o en Ixtosalud, que muchas de las personas que nos ven por acá por redes sociales participan en Ixtosalud, la gente dice, bueno, pero tal vez han escuchado esto de la composición muscular y dicen, no, pero el peso no es tan importante. Y yo les digo, bueno, eso, lo que decía Tarín, ¿verdad? Depende también si usted es fisicoculturista, si usted me dice que estos 25 kilos de más que tiene son en músculo, entonces sí está bien que podemos decir que el índice de masa corporal no aplica aquí a la persona. No, ¿verdad? Porque a veces no sabemos, ¿verdad? Tenemos tal vez una barriguilla por ahí y después sí decimos, no, pero de ser que son 10 kilos de más es puro músculo. Bueno, si tienen la duda, podemos hacer una bioimpedancia, ¿verdad? De un nutricionista o de un médico para que nos calcule porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, circunferencia abdominal, que esto nos ayuda a relacionar estos datos con riesgo cardiovascular. Claro. Ni darle toda la importancia o todo el foco, ni tampoco dejarlo de lado como que no importa en cuanto a la salud. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. O sea, científicamente nos han dicho que es muy importante el comportamiento. O sea, cuáles los hábitos y conductas que tiene una persona. Número dos, si hablamos desde la fe, el concepto de mayordomía. O sea, sí es importante tener un cuerpo estético, pero esa no es la razón por la cual nosotros decidimos comer bien.
sino que lo hacemos para honrar a Dios. Esa es nuestra motivación, vamos a decir. Pues come eso, veces el luto para la gloria. Y lo otro que creo que es importante es que cuando hablamos de una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad o baja de peso, creo otra vez, doctora Paula, que aquí estamos un grupo que esta enfermedad, que hay que decirlo así, se trata de manera interdisciplinar. Es médico, un psicólogo, un nutriólogo, es más, hasta debería de estar un pastor que sabe dar cuidados espirituales para una persona que tiene sobrepeso o tiene obesidad, porque es, hay- es multifactorial, realmente multifactorial entenderlo y comprenderlo y que esa persona no se vaya con una frustración, porque muchas veces dice, es que no bajo de peso, por más que haga esto, esto, esto. Y eso lo lleva a tener más frustraciones, etcétera, etcétera. Sí, el manejo es multidisciplinario, porque a veces pasa en la consulta que llega el paciente con exceso de peso y el médico, pues saliendo de paso, el tiempo también que no tenemos para tener pacientes, deja así, de forma, pues un poco, sí, quizás grosera, deja de tragar, ¿no? Pero no ven el trasfondo que puede haber en el pensamiento. Entonces, de eso trata el libro también, de que el pensamiento influye mucho en ese tratamiento del paciente ya con sobrepeso. Así. También quería agregar la parte del músculo, ¿no? Obviamente la distribución usamos el peso, el índice de masa corporal. Pero el fisiculturista sería el fisiculturista natural, porque también hay otros que utilizan farmacéuticos anabólicos y este tipo de productos pues, pueden que no son buenos para la salud, aunque parezca que tiene mucho músculo, es muy saludable, no siempre es así. Hay que tratar cada caso en dudas. Muy bien, bueno, yo tengo unos mitos por aquí. Quisiera que tal vez podamos trabajar en algunos de ellos. Dice Mariguín, un mito puede ser que todos debemos tomar 8 vasos de agua para estar bien, pero realmente eso depende del peso, del estilo de vida, o según eso tengo entendido, dice ella. Sí, correcto, justo del peso y del tipo de actividad que la persona realiza durante la mayor cantidad del tiempo. Entonces, es una persona que trabaja a la intemperie, un campo, que en agricultura no requiere lo mismo que una persona que está en una oficina. Así también si la persona realiza algún tipo de deporte, una disciplina física, pues va a requerir un mayor aporte de agua, seguramente. Y también depende de algunas patologías, ¿cierto, doctor Vega? Tal vez algún paciente con una función renal. Si el riñón no funciona bien, obviamente puede haber pues, indicaciones médicas de restringir líquidos en ciertos casos. Porque obviamente si no puedes orinar, no hay forma de filtrar el exceso de líquido y se puede entonces acumular en los pulmones, en otros órganos y tejidos. En general nosotros, por ejemplo, en este tipo de eventos, en una charla, en un libro, tenemos datos generales, ¿verdad? Una exposalud, por ejemplo. Compartimos algunos datos, por ejemplo, esto de los 8 vasos de agua. Mira, hay que tomar pues, bastante cantidad de agua, etcétera. Este tipo de datos son generales. Pero si ya tenemos alguna patología, si el doctor nos dijo, mira, usted no puede tomar tanta agua, etcétera, entonces sí tenemos que tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Y lo ideal es poder ir a una consulta con un profesional para que nos oriente. Pero en general, vamos a ver, regresamos a lo anterior, ¿verdad? Que las personas, como esto del peso, que dirán, no, pues yo creo que esos 20 kilos son puro músculo, ¿verdad? Igual, a ellos pasa con el agua, no es el caso que Marilyn nos comenta, pero hay personas que, no, es que el agua, o sea, es que eso depende de lo que uno trabaja, entonces usted ve que no toman agua todo el día y que solo toman el refresco por aquí, negrito. Y ordenar en hacer, no tomo agua. Exacto, entonces sí, igual es importante saber que hay que hidratarse. Claro. Muy bien, vea, quiero comentar este otro. Me parece muy interesante. Dice Olga, hay una corriente de pensamiento entre los nutricionistas de comer hasta 5 veces al día. Eso es cierto, dice. Bueno, ahí también dice que esa es nuestra palabra preferida, depende. Va a depender de cada caso. Por lo general va a depender de, pues obviamente, cuánto necesita en calorías la persona al día según su actividad, sexo, talla, peso, objetivos nutricionales. Entonces, en base a ello, nosotros como nutricionistas decimos, bueno, usted necesita 2.000 calorías al día. Y a partir de allí tomamos en cuenta también el tipo de actividad que realiza la persona. Por ejemplo, los médicos tienen sus turnos,
trabaja en horarios rotativos, etcétera, y en base a ese tipo de actividad, yo como nutricionista debo procurar distribuir esa alimentación de manera de que sea realista y que el paciente lo lleve a cabo. Si una persona tiene poco apetito, por ejemplo, yo no puedo pretender que en 2 tiempos de comida o en 3 tiempos de comida ella ingiera todo lo que necesita. Entonces, en esos casos muy específicos, yo debo hacer pequeñas comidas para lograr que al final del día el paciente cubra sus necesidades. Sí, hay, por ejemplo, pacientes que se ponen insulina subcutánea. Entonces, si nosotros en una actividad como esta, tal vez en un escrito del Espíritu de Profecía, que hay un texto del Espíritu de Profecía, perdón, que dice que 3 comidas es bueno y mejor 2. ¿Sí, no? Entonces, eso es muy bueno, pero es lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Dijo Tari, depende. Porque si es una persona que se pone insulina, ¿cierto, doctor? Insulina simple, por ejemplo, que es una insulina que va a bajar el azúcar, y yo leo en el Espíritu de Profecía, no, aquí dice que es mejor no comer 2 y coman solo desayuno. Y el azúcar hacia abajo, entonces es un problema. Claro, y entonces más bien vamos a hacer un daño a nuestro cuerpo. Y aquí quisiera mencionar una cosa, ya me están haciendo por acá señas de que el tiempo se nos acabó en esta sección, pero el doctor Seam lo mencionaba ahorita en la charla de él, que es, nosotros no necesitamos que la ciencia confirme lo que Dios ya nos ha dicho. Nosotros tenemos una luz mayor, que es la Santa Palabra. Tenemos la luz menor, que es el Espíritu de Profecía, pero también Dios nos ha dado la ciencia, ¿ok? Entonces, no necesitamos que la ciencia nos confirme, pero sí es importante que nosotros podamos apoyarnos en profesionales que Dios les ha permitido estudiar para poder generar estos datos. Como lo que decía, si yo soy una persona diabética, si me estoy poniendo insulina, si tengo todos sus esquemas, entonces no puedo como pasar por alto estos datos que son tan importantes. Es importante no satanizar al equipo de salud. El equipo de salud se preparó muchos años en una línea en psicología, en el área de salud pública, etcétera, para poder brindarle a cada uno de ustedes las mejores recomendaciones. Y si es un profesional de la salud cristiano, además, Mucho mejor, sí. Muy bien. Hay un versículo que Jesús Marín nos comentaba, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y como el tiempo se nos fue, gracias a Dios tenemos más ratito para compartir. Vamos a estar mañana todo el día con la ayuda de Dios. Vamos a estar por aquí, por este mismo medio el domingo. Pero quisiera que para cerrar esta parte de la mesa redonda podamos referirnos con una frase, un solo mensaje, como ya se nos fue el tiempo. Entonces, con una sola frase o con un solo mensaje, ¿qué podemos decirle a los hermanos que nos ven sobre la alimentación y las emociones? ¿Cómo nos gustaría sembrar? Yo diría que es importante que le prestemos atención a nuestras emociones al momento de comer y que nos hagamos la pregunta, ¿por qué estamos comiendo? ¿Para nutrirnos o porque tenemos una emoción que tenemos que gestionar? Para hacer una retroalimentación en la misma línea, podemos anotar en el momento que tengamos antojo o que nos dio hambre, si hay una emoción asociada. Porque anotarlo, al leerlo, vamos a ser más conscientes de lo que está sucediendo con nosotros, nuestra forma de pensar y los alimentos que leemos. bien, mi mensaje sería comer inteligentemente y para la honra y gloria de Dios. Bien. Yo creo que desarrollar una salud mental, poder también desarrollar decisiones saludables de alimentación, tienen que ver con un acto de adoración. Más allá de nuestra propia salud, es un acto de adoración. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estos lindos mensajes. Gracias a todas las personas que están por acá conectadas, que están interactuando con nosotros. Para cerrar esta sección, me gustaría introducir a nuestro siguiente ponente. Es el doctor Genius. El doctor Genius es médico y además se desarrolla con el cargo de director de los departamentos de salud de toda la división interamericana. Él tiene una agenda muy apretada y gracias a Dios tenemos la oportunidad de contar con él acá en Costa Rica, su primera vez en Costa Rica. Y pues queremos que se sienta muy bienvenido y ahorita le vamos a dar el espacio para que el doctor nos pueda dirigir en unas palabras finales a modo de devocional para terminar nuestra sección del día.